Mari Mari Pupeñi, Punamñen, Compuche. Hola a todos y todas. Mi nombre es Cristian Andrés Bastia Curibil, soy mapuche y geólogo de la Universidad de Chile. Bajo la invitación de Catherine y Carolina de GeoSea en Chile, les expongo en forma breve mi investigación de tesis de pregrado que defendí en noviembre del año pasado, 2019. Tal como aparece en el título, Influencia del proceso geológico en la cosmovisión mapuche, lo que desarrollé en mi tesis fue ver qué tan trascendentales fueron los fenómenos que estudiamos en geología en el Asmoguén o cosmovisión mapuche. En la actualidad estoy escribiendo un libro basado en mi tesis y también estoy buscando oportunidades laborales y de estudio de posgrado, con la idea de ahondar lo que inicié en mi tesis. Y bueno, como les dije al principio, esta es una presentación basada en lo que fue mi defensa de memoria de título de pregrado, que fue el martes 19 de noviembre del 2019. Y bueno, desde que me titulé, he estado haciendo algunas infografías que subo en redes sociales para dar a conocer lo que hice en mi tesis, las cuales ustedes pueden ver en pantalla. ¿Ya? Una relacionada con el volcanismo y otra relacionada con los tornados y trombas marinas, que sucedieron el año pasado, en mayo del 2019. Como introducción, explicaremos el concepto de la geomitología, que fue el vehículo común para reunir los conocimientos de la geología, la cosmovisión mapuche o asmoguén y las ciencias sociales. La geomitología es la disciplina de la geología que busca extraer información de los fenómenos geológicos, eventos atmosféricos y astronómicos que inspiraron tradiciones culturales orales. Su fundamento principal reside en que a menudo los eventos naturales registrados en las tradiciones orales pueden contener conocimiento genuino y perceptivo fuertemente basado en cuidadosas observaciones del mundo natural por los indígenas, que en cierta forma constituían un conocimiento equiparable a lo que actualmente denominamos riesgos geológicos. Fue un término propuesto por primera vez por la geóloga estadounidense Dorothy Vitaliano en 1968, y publicó un libro referente a la geomitología en 1973. Y desde ese entonces han aparecido otros trabajos que se pueden englobar en torno a la geomitología. Sin embargo, también podemos decir que los trabajos anteriores a Vitaliano pueden considerarse geomitológicos, como las proposiciones del profesor Rodolfo Lenz y Alejandro Oscaño. También se puede considerar al filósofo Durkheim, quien en 1915 afirmó: los variados espectáculos que ofrece la naturaleza al hombre parecieran cumplir todas las condiciones necesarias para despertar ideas religiosas directamente en la mente. El objetivo general fue demostrar que los procesos geológicos que han sucedido en el Wallmapu o territorio mapuche han influido notablemente en la cosmovisión mapuche o asmoguén, dejando huellas perdurables en la memoria colectiva en forma de mitos y leyendas, los Nutran y Epeu, y en la toponimia de muchos lugares y localidades del país. Dentro de la metodología se hizo una extensa búsqueda bibliográfica por más de 2 años, tanto del mundo mapuche como de la geología del territorio mapuche y otros ejemplos en el mundo que hubieran de alguna manera vinculado la geología con conocimientos indígenas. Todo esto se realizó para generar cruces de información. También se realizaron numerosas entrevistas y conversaciones en terreno, tanto con personas mapuche, entre ellas mi madre y familiares, personas administradoras de museos, y tomé varios cursos mapuzungún para una mayor interiorización con mis raíces mapuche. Y se usaron software GIS o de Sistema de Información Geográfica, así como también un editor de imágenes para la realización de mapas que mostrarán los cruces de información, así como las ideas que expondré a continuación. Ahora bien, de alrededor de las 60 recopilaciones entre mitos, leyendas y conversaciones, la mayor parte se engloba en torno al volcanismo y los lahares, los terremotos y los tsunamis. Hay relatos en la zona costera que narran eventos de tornados y trombas marinas, unos pocos en el Valle Central que se puede hacer un paralelo con las teorías actuales del origen del calor interno de la Tierra, y hacia el lado argentino de la cordillera de los Andes hay relatos que hablan sobre caída de meteoritos. Ahora, antes de continuar con lo que viene, debemos hacer una pregunta. ¿Por qué los relatos orales, los Nutran y Epeu, las conversaciones, las experiencias de las personas, la transmisión oral, debe ser considerado tan importante al mismo nivel que los geositios tradicionales que nosotros podemos ver ya dentro de nuestro concepto moderno
lo del geopatrimonio. Ahora la pregunta podemos responderla con los conocimientos que nos entrega la cosmovisión mapuche de los Moguén. ¿En qué sentido? En el mundo mapuche todo está animado por un puyo, por un espíritu que da vida. Las personas, los animales, las cosas inanimadas como la roca, los cerros, los árboles, entre otros, tienen un espíritu, un puyo que les otorga vida. Esto podríamos entenderlo con lo que en Occidente se entiende del concepto del sagrado o el numen, que es el terror o el miedo irracional que nos genera un fenómeno o un evento del cual no podemos comprender del todo a causa de los conocimientos limitados que puede tener el observador de dicho fenómeno. En el mundo mapuche no existe el equivalente a sagrado, pero esto nos permite dar una idea al respecto. Ahora, todos los puyú viven en plataformas o tierras, que son 7, en un sentido de verticalidad en el universo mapuche. Y esto nos introduce en el concepto del territorio, porque el territorio nos otorga vida, nos mantiene, nos alimenta, nos permite descansar al final de nuestros días. Ahora, bajo intelectuales mapuche como Curibil y Ñanculef, el territorio tiene dueños o espíritus tutelares o protectores de otros espíritus, de otras cosas que tienen vida. Y esto entramos de lleno con lo que es el geopatrimonio, porque cosas como la cascada o la vertiente tienen su espíritu. Los pantanos tienen su espíritu, los cerros, y aquí incluyéndose también los volcanes, tienen su espíritu, el ente que le da vida. Los grandes cuerpos de agua, como el mar o los lagos, tienen un ente que le da vida y que también vive dentro de él. Y las personas también tienen un ser, un protector, un quien que los protege, que los cuida y que le da vida. Ya, en este caso es Minguechen. Y para terminar con nuestra idea, parafraseemos a Olavarría en 1989, que nos dice que los objetos realmente misteriosos, en este caso el numen, son inaprensibles e incomprensibles, porque el conocimiento que busca entenderlo tiene límites, tropezando con algo absolutamente heterogéneo, inconmensurable, y por esto las personas retroceden espantadas. Entonces, con lo anterior, podemos entender por qué era tan importante para el mundo mapuche en territorio y por qué tenían nombres propios cada macroforma del país. La costa, la cordillera de la costa, la depresión central y la cordillera principal, con la tierra del este, que son las pampas. Y aquí se visualizan actividades o imágenes que se obtienen de esos grandes macroformas. La recolección del Cochayuyo, el Coyof, las tierras o los llanos centrales y los bosques, como los bosques de araucarias, con sus cerros y volcanes. Aquí en la imagen se visualiza el volcán Lanín. Entonces, por eso eran tan importantes los nombres de los lugares, que nosotros conocemos actualmente como la toponimia, porque la mayor parte de las toponimias que están en Chile central, hacia el sur, en Chiloé, y en gran parte de Argentina, tienen un origen en Mapudungun. Y eso nos habla sobre los posibles procesos geológicos que la gente vio y dio nombre al lugar, la forma que tenían los cerros, que inspiraban historia en torno a ellos, y también las toponimias nos pueden hablar sobre las características que tienen los suelos o el agua que se bebe. Un ejemplo sobre esto es el Cerro Santa Lucía en Santiago, en la capital, que antiguamente se conocía como Guarén. Bueno, el misionero jesuita Andrés Febre en 1765 nos comentó que dicho nombre significaba fatalidad, desgracia, mala fortuna. Y esto no tenía mucho sentido para personas como el intendente de Santiago al final del siglo XIX, Benjamín Vicuña Maquena, quien convirtió el cerro, en ese entonces solamente un roquerío en la capital, lo convirtió en un parque urbano. Este nombre se puede entender, o su significado se puede entender, si tenemos en cuenta de que historiadores como José Bengoa nos explicaron que los suelos donde sembraron los mapuches son húmedos, en este caso en las partes bajas entre cerros o las pendientes del cerro con humedad. El Cerro Santa Lucía, cuya constitución mitológica es de basalto, no tenía esa característica. Por esa razón, y al estar en el centro de la ciudad, tuvo un uso como de un fuerte militar, el poseer un cañón para su defensa, en los primeros tiempos de la capital. Por otra parte, al norte de Pucón, existe un sector llamado Kelwe, que viene de Mapudungun, rojo y lugar, o tierra en este caso. Y el Sarnagiamín nos explica que las cenizas y los piroclastos que están en este sector están fuertemente oxidados. Eso podría darnos a entender de por qué el sector se llama Kelwe, o lugar rojo. Continuando con esta idea de la importancia de la toponimia, en esta diapositiva se muestran algunos de los fenómenos naturales que se estudian en la geología y sus nombres en Mapuzungún.
Entonces, retomando la idea de las plataformas o los mapu que se mencionaron anteriormente, Greve y su equipo en 1972 nos dijeron que en la cosmovisión mapuche existen 7 plataformas en un sentido vertical del universo mapuche. Todas esas tierras o plataformas están orientadas hacia el este, muy diferente a la concepción occidental de los puntos o direcciones cardinales, los cuales están orientados según el norte geográfico. En esta diapositiva se muestran los nombres en mapuzungún de los puntos o direcciones cardinales, siendo el este conocido como Puel y el norte conocido como Picún. La trascendencia fundamental que tenían estas plataformas hacía que fueran mostradas en el altar de la machi, que es un madero labrado en forma escalonada conocido como rehue. Si este madero tiene 4 peldaños, hacen referencia a las 4 plataformas que constituyen el cielo Huenumapu. Por el contrario, si este madero tiene 7 peldaños, hacen referencia a la totalidad de las 7 plataformas del universo mapuche. El rehue también se puede entender como un vehículo que comunica la superficie terrestre o mapu con los planos superiores, que son el Huerumapu y el Ancahuenu, y a la vez con la profundidad de la tierra o el Minche Mapu. Esta idea de totalidad o unidad que existe en el universo mapuche es algo que expresó muy bien el profesor Foerster en 1995 y a quien citaremos nuevamente más adelante. Él nos dice que ningún fenómeno natural o acontecimiento humano, entre ellos personales o de la familia, se entienden desvinculados o desunidos de las demás cosas que suceden en el mundo. Por eso el mapuche concibe las cosas dentro de una idea de totalidad o unidad. El Huenumapu o el cielo está constituido por 4 plataformas que a su vez simbolizan la trama alimentaria y la posición de los objetos inorgánicos. Sus manifestaciones se pueden ver todas las noches, en que, al igual que la concepción occidental del firmamento, tenían nombre las estrellas y constelaciones. También se entendía como parte de las manifestaciones del Huenumapu las columnas volcánicas que viajaban hacia el cielo. Por su parte, el Ancahuenu, que es la parte baja del cielo, es la plataforma donde ocurren los fenómenos meteorológicos, como las lluvias, los relámpagos y truenos, tornados y trombas, o las manifestaciones luminosas de las erupciones volcánicas. También los cometas y las estrellas fugaces se incorporaban como parte de los fenómenos que se manifestaban en el Ancahuenu. La plataforma donde transcurren nuestras vidas es el Mapu o la superficie terrestre, que también era conocido como el Nacmapu. Finalmente, la plataforma cuyas entradas son las cavernas o cuevas, conocido como los renu, es el Minchemapu, que también es el plano de donde se obtienen las hermosas piedras o yanca, como por ejemplo la quiastolita, al cual, por su parecido al cultrún, podríamos también mencionar como cultrunita. En este plano se originan los terremotos o nuyun, y donde se gestan las peleas de los pillán y otros seres, que originan las erupciones volcánicas, entre otros fenómenos. Usualmente no se habla mucho de esta plataforma, porque su conocimiento es de tipo oculto, del dominio de los calcu o brujos, debido a que es el dominio de los seres de las profundidades, causante de muerte y enfermedades, como los huecufe y las trache, es que tampoco se menciona esta plataforma usualmente en las conversaciones mapuche. Por esta misma razón, en las creencias mapuches se omite conversar sobre estos seres, ya que al hacerlo es una suerte de llamado o invocación para que entren en el plano de la superficie terrestre y por consiguiente a nuestras vidas. Aunque no siempre se debe entender esta plataforma como algo inherentemente negativo, tal como lo señaló Ñanculev, este plano es donde también se obtiene el agua que da de beber a la gente, y es la plataforma que da vida a las plantas, entrega las aguas termales y donde se obtienen las yancas o piedras preciosas. Según otras cualidades que tiene el Minchemapu, también se le conocía como el Copquechemapu o tierra de la gente de pan, también como Trufquemapu o tierra de las cenizas, y como el Astrachemapu o tierra de los enanos. Hay relatos que explican que los primeros seres inteligentes, más bien conocidos como los Pillán, debido a su desobediencia con el creador o Nengecher en el principio cuando fueron creadas las cosas, fueron obligados y maldecidos a vivir bajo la superficie, y las peleas de estos seres por tratar de salir de su encierro eran consideradas las primeras explicaciones de los terremotos y erupciones volcánicas. Ahora bien, todos estos nombres del Minchemapu se pueden entender con conocimientos geológicos, ya que hacen alusión a características superficiales de los piroclastos o bombas volcánicas, cuyas superficies quebradizas y con cenizas recordaban el aspecto de las tortillas del coldo y de la corteza de los árboles. Esto se reforzaba con la presencia de cenizas tras cada erupción, que arrojaban las rocas con aspecto de pan. Debo rescatar que ninguna de estas interpretaciones mencionadas hubieran sido pensadas si no fuera por mi experiencia de vida,
ya que mi padre durante toda su vida nos ha mantenido mediante la confección de panes, que luego él vendía, o de mis viajes al sur, cuando mi madre cocinaba tortillas de rescoldo. Tal como señalé al principio, hubieron autores como el profesor Rodolfo Lenz y la folclorista Esperanza Saunide que ya se habían aventurado a explicar los relatos mapuche como interpretaciones culturales de las erupciones volcánicas de la zona volcánica sur. De estos relatos suelen prevalecer las de Lopillán y los Cheurfe, que son las erupciones volcánicas y las bombas volcánicas. Ahora explicaremos el relato oral fundamental del pueblo mapuche, que es la pugna entre dos seres onguén en forma de culebras gigantes llamadas Tren Tren y Cai Cai. El bilú es la denominación de las culebras, y en este caso hace referencia a ambos seres. Para explicar el relato, citaremos al sacerdote Wilhelm de Moesbach, quien en 1944 explicó: una serpiente de nombre Tren Tren avisó a los mapuche que otra serpiente, Cai Cai Bilú, tramaba la exterminación del género humano, levantando el mar. Entonces, parte de los antepasados ascendió a la cumbre del cerro y el Tren Tren hizo subirlo a medida que se elevaban las aguas. De esta manera se salvaron los refugiados, mientras que los demás se ahogaron o fueron convertidos en peces, tal como se escuchó del relato. Entonces, este es un mito que explica desde un punto de vista cultural los tsunamis y terremotos. Tal como se verá más adelante, este relato tiene un comportamiento fractal, ya que explica tanto los terremotos costeros con su correspondiente tsunami, como sucedió para el terremoto del 27 de febrero del 2010 o el terremoto del 22 de mayo de 1960, así como también explica las remociones de masa y los tsunamis lacustres de los lagos de origen glaciar de Wallmapu, como fue el Riñiguazo tras el terremoto de 1960. Respecto a las versiones de este relato en la zona cordillerana, que son las explicaciones culturales para los fenómenos de los lahares, que son flujos de sedimentos, detritos y agua que se desplazan por las quebradas y laderas de los volcanes, algunas de estas versiones recopiladas por el profesor de castellano Yusuke Kuramochi en 1992 nos cuentan que hay versiones en que el Cai Cai es quien provoca los lahares. En otras versiones, hay una especie de transitividad lógica de Cai Cai con los toros, animales que fueron incorporados a la economía mapuche tras su contacto con los españoles en el siglo XVI. En estas versiones hay una pugna entre toros de fuego y lava contra toros de agua y hielo. Finalmente, hay relatos que mencionan que la columna vertebral de los toros de fuego y lava sería el Tren Tren, que con los movimientos de este derretirían las nieves, que son los dominios congelados de Cai Cai. Entonces, resumiendo las distintas versiones de este relato fundamental mapuche, se puede decir que Cai Cai son todos los eventos que involucran desplazamiento masivo de columnas de agua, tales como son los tsunamis, los lahares, los desbordes de lagos y ríos, entre otros. Hay relatos costeros que mencionan que el Cai Cai serían las trombas marinas, y los hielos submarinos que no podían ser vistos por las personas, que al quebrarse levantarían enormes olas en el mar. Otro relato, hacia el lado argentino, menciona que la caída de un meteorito en los lagos Lok y Lácar sería la semilla que dio origen al Cai Cai. Por otra parte, Tren Tren son todos los fenómenos asociados a movimientos de tierra, como son los terremotos, remoción en masa, colada de lava y alzamiento costero. Recordando al profesor Foerster, quien nos dijo en 1995 que ningún fenómeno natural es entendido de forma separada del resto de los otros fenómenos naturales en el pensamiento mapuche, entonces podemos decir que todos los fenómenos mencionados eran entendidos como manifestaciones de la pugna entre estas dos culebras o yen. Algo interesante meteorológicamente sería la aplicación de este relato para explicar la alternancia durante el transcurso del año del anticiclón del Pacífico en verano y la influencia polar en invierno. Otro elemento interesante de mencionar dentro de la geomorfología es que todos estos autores en pantalla han afirmado que los cerros Tren Tren tienen una triple cima, el cual puede ser explicado desde la geología por una alternancia provocada por la erosión diferencial de los afloramientos de la serie occidental y oriental en la zona costera, por las intrusiones de diques en la zona cordillerana, como es el Cerro Quilapilún o Tres Orejas en la comuna de Colina, Santiago, o hacia el lado argentino, por la alternancia entre anticlinales y inclinales como sucede con el Cerro Casuati. Ahora bien, de la casi treintena de cerros Tren Tren y Cai Cai que existen en el país, desde La Serena hasta Chiloé, la mayoría se concentra en la península de Arauco, cercanos o próximos a casi todas las áreas que son consideradas por la NEMI propensas a inundarse por tsunami, que son todas las tierras debajo de la cota 30 metros sobre el nivel del mar, la que está en color rojo acá en pantalla. Esto habla que el relato tiene sentido geológico,
ya que en muchas versiones se comenta que ante el peligro de tsunami la gente se refugiaba en los cerros más altos de su localidad. También resulta interesante que muchos de estos cerros se encuentran cercanos a zonas de delineamiento o fallas identificadas por el Cernajiamín. Y algo que aún resulta más interesante es que una parte de los cerros Tren del país se ubican a una distancia menor o igual a 130 kilómetros de la fosa Atacama, terrenos que tienen una tendencia a alzarse tectónicamente, sobre todo los cerros concentrados en la península de Arauco, mientras que los terrenos ubicados más allá de los 130-150 kilómetros de distancia de la fosa tienen tendencia a hundirse. Evidencia del alzamiento tectónico de la zona costera son las algas Lithothanium, cochayuyos, bivalvos, entre otros, que quedan entre 1,5 a 3 metros por sobre el nivel del mar, constituyendo excelentes indicadores o proxy para cuantificar el alzamiento costero. Quiero agradecer al profesor Sergio Barrientos, con quien conversé en enero del 2020 y pude relacionar los aspectos que encontré de los cerros Tren con investigaciones sismológicas. Ahora bien, el mito de Tren y Caicay también tiene una componente meteorológica, como se mencionó anteriormente. Hay relatos que mencionan que estos fenómenos de tornado y trombolina eran conocidos como los Meulén. También hay un relato de 1908, recopilado por Tomás Guevara de sus conversaciones con el mapuche Nahuel Huinca, que sucedió una tromba en la localidad de Boancho, cercano al lago Budi, al cual la gente mencionaba el fenómeno como Caicay, y que este evento también coincidió con un terremoto, y que al igual que el terremoto de 1960, se realizó un sacrificio humano para detener al Caicay. Respecto a datos estadísticos de meteorología, resulta interesante la cantidad y concentración de estos eventos atmosféricos entre las regiones de los lagos y Ñuble, que es el Wallmapu o territorio mapuche. El primer evento fue registrado en 1633 en Carelmapu y desde ese entonces se han registrado 70 eventos. El hecho de que existan una cantidad apreciable de estos eventos y que existan relatos mapuche que hablen que sucedían trombas marinas y tornados, nos dice que siempre han sucedido estos fenómenos en el país. Esta es la zona donde ocurrió el primer tornado del país, Carelmapu. Actualmente, debido a que la población tiene más disponibilidad de tecnologías, como los celulares o cámaras, es que hay un número mayor de registros desde el año 2000, comparativamente hablando con respecto a eventos anteriores al año 2000. También les resulta interesante que la mayoría de estos eventos se concentran entre los meses de mayo y junio. Desde que fue publicado por primera vez este mapa, en un tuit del profesor Rondanelli el 30 de mayo del 2019, he ido actualizando el mapa hasta la fecha, como han podido ver en las imágenes anteriores. Por razón de ese mismo mapa tuiteado, apareciendo en prensa el 2 de junio del año pasado. Para terminar con esta sección en torno a la meteorología, quiero agradecer a los datos de la Armada y a los investigadores Rondanelli y Novayaski, cuyos datos me permitieron hacer este mapa y relacionarlo con los relatos mapuche. Para terminar con estos análisis e interpretaciones de los relatos sobre el mapuche, mencionaré 3 relatos asociados con culebras. El primer relato se llama La Piruquina, que fue recopilado por Nicasio Tangol en Chiloé el año 1976. En este relato se nos cuenta que aproximadamente cada cuarto de siglo tras un fuerte temblor o terremoto, aparece una culebra de lava que busca alimentarse de animales o las personas, matándolas con su mirada. Es interesante geológicamente porque se menciona que las escamas que cubren el cuerpo de esta culebra, que son de un rojo intenso, adquieren lentamente un tinte terroso. Cuando muere esta culebra, deja en el lugar donde vivió un montón de gusanos enloquecidos. La descripción que ofrece este relato nos indica que muy probablemente se trate de relatos en torno a coladas Pajoejoe. El segundo relato es sobre el Guyuche, que es otra culebra volcánica, pero a diferencia de la Piruquina, mata a la distancia, porque cuando suceden erupciones volcánicas, esta culebra es la primera en aparecer, de forma invisible, y que tras un breve periodo de tiempo, los animales y las personas se enferman y mueren. Tras esto, la culebra se hace visible serpenteando las laderas de los volcanes para alimentarse de sus víctimas muertas. Una posible interpretación es que se traten de gases volcánicos, los cuales son tóxicos para las formas de vida, y que no solo se dispersan desde los cráteres de los volcanes, sino que también se escurren a través de las fisuras y termas que pueden estar a decenas de kilómetros de sus volcanes de origen. El último relato con culebras es el Caguacagua, que vive en la cumbre del Mocho Chochhuenco. Este ser, al igual que las anteriores, es una culebra que se alimenta de las personas y los animales, pero de una manera muy particular. Atrae a sus víctimas con un canto y en otras versiones con un silbido.
y cuando ya sus presas están muy cerca de ella, abre sus fauces y arroja un remolino de viento que atrapa a sus víctimas enteras y las digiere en el acto. Una posible explicación de la misma tenga que ver con remolinos que se forman cuando las coladas de lava comienzan a derretir las nieves de las cumbres de los volcanes. El contacto térmico, que es abrupto, genera remolinos, los cuales se han registrado que producen sonidos similares a silbidos o golpes de puerta. En la fotografía se muestra uno de los 7 remolinos registrados en la erupción del volcán Etna en 1976. Como discusiones importantes, comenzaremos señalando que ninguno de los relatos recopilados desde las crónicas españolas representa fielmente el pensamiento mapuche de aquel entonces. Solo nos quedaron ideas fragmentadas y distorsionadas que fueron filtradas por clérigos y sacerdotes, cuyas cosmovisiones eran acorde al cristianismo y no a lo que fue la cultura mapuche. También, alrededor de 45 relatos de los 60 recopilados están emparentados con el volcanismo en la zona volcánica sur. Esto tiene un poco de sentido porque durante una vida humana, suponiendo una esperanza de vida de 80 años, en el Wallmapu es posible tener la oportunidad de observar entre 1 a 3 erupciones volcánicas, quedando profundos cambios geomorfológicos tras cada erupción que ocurre. Las vivencias de las personas en torno a las erupciones volcánicas podrían en cierta forma explicar la gran cantidad de relatos orales volcánicos. Muy diferente es la situación de la zona costera y el del Valle Central, porque a menos que sucedan algún terremoto de gran intensidad, o tsunami o tromba marina, como fue para los años 1960, 2010 y 2019, entonces será imperceptible que las personas vean cambios geomorfológicos importantes en su territorio. Para finalizar, como principales conclusiones, se puede decir que tanto la cosmovisión mapuche o las Mugen, los relatos orales, la toponimia y la geomorfología de los lugares y localidades del Wallmapu nos hablan que el pueblo mapuche estaba íntegramente vinculado a su territorio, siendo justamente denominados gente de la tierra, siendo unos grandes observadores y reflexionadores de los procesos geológicos y meteorológicos que han sucedido en su territorio. Ahora, desde un ámbito más cultural y educativo, los relatos eran enseñados como una educación preventiva de los eventos geológicos y meteorológicos para prevenir desastres naturales. Y podríamos decir que la geología y los conocimientos indígenas pueden conversar y a la vez complementarse, lo que permitiría una mayor revalorización cultural de nuestro país, tanto por nuestras raíces como chilenos, como con la cultura de los pueblos indígenas. Como les dije al principio, estoy buscando oportunidades de estudio para seguir profundizando la temática que inicié y también oportunidades laborales. De este modo, si desea contribuir o generar contactos para apoyar a continuar con el desarrollo de esta línea investigativa, escribir a los siguientes correos. Agradezco a todas las personas que me ayudaron en distintas formas a la finalización de mi tesis y también a Catherine Huerta y Carolina Zapata por la invitación. Y Chaltumay, muchas gracias por escucharme.